recuerdas que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Baez y hoy vamos a ver Daniel capítulo 4. Antes de comenzar vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por esta oportunidad de estudiar de tu palabra. Te pido, Señor, que estés con nosotros durante este estudio, que tú tomes control, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que cada persona que esté escuchando puede no solamente escuchar tu palabra, pero entenderlo para que puedan ser ayudados en su camino contigo, Señor. Te doy gracias por todo, en tu nombre oramos. Amén, amén. Pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí con este estudio, conmigo en este estudio bíblico. Vamos a ver Daniel capítulo 4. Ya hemos visto los primeros 3 capítulos de Daniel. Esos videos los puedes mirar. Vamos a tenerlo ahí en la descripción, los enlaces de los primeros 3 capítulos de Daniel. Pero hoy vamos a comenzar con Daniel. Vamos a ver en el Reina Valera 1960, como siempre. Y pues vamos a entrar comenzando con el versículo 1. Ok, aquí nos dice la palabra de Dios. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Ok, aquí vemos una declaración hecha por el rey a su pueblo y a su reino, los cuales están compuestos por muchas naciones. Acuérdese que esta es Babilonia y el rey es Nabucodonosor. Vemos que el rey habla, de hecho, aquí como diciendo acontecimientos que ya han acontecido. Entonces lo que vamos a leer y seguir leyendo, el rey es una cuenta del parte del rey diciendo de las cosas que ya han acontecido. Ok, es como una historia por decir, pero algo que le pasó a él. Entonces versículo 2 dice, conviene que yo declare los señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y aquí simplemente quiero que anoten o observan que él habla y dice del Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ok, entonces en el versículo 4 comienza el acontecimiento de lo que le pasó. Aquí dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. El rey simplemente está diciendo que tuvo algunas visiones y que estas visiones lo perturbó. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Entonces el rey tuvo otro sueño como en el capítulo 2 de Daniel y también habló a las personas para que puedan interpretar, pero como en el capítulo 2 no pudieron. Pero ¿cuál es entonces la diferencia aquí con el respecto del capítulo 2? En esta ocasión el rey les contó cuál era el sueño, ahorita vamos a ver eso, en lugar de exigirlos que se revela el sueño, que ellos revelan el sueño y también la interpretación. Pero esta vez él da el sueño y no más quiere la interpretación. Ahí vemos la diferencia. Entonces seguimos en el versículo 8. Dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo. Ok, antes de que sigamos adelante, él primero llamó en el versículo 6 a todos los sabios de Babilonia, pero eso no incluía a Daniel. Pero entonces en el versículo 8 dice, entonces le llamó a Daniel y le dijo a él que fue el sueño. Ahora, algo a notar aquí, vemos que él dice su nombre es Beltsasar. Es interesante ver esto, porque él dice como el nombre de mi Dios. Entonces esto primeramente demuestra que él seguía siendo adorador de falsos dioses o este falso Dios. Ahora, es posible que Daniel haya recibido su nombre en honor al dios que se llama Bel-Merodach. Bel-Merodach, aquí a la derecha, que es un nombre alternativo de Marduk.
que es un dios supremo de la ciudad de Babilonia en la antigua religión mesopotámica. Era el dios del orden que derrotó al caos, creó a la humanidad y estaba asociado con el planeta Júpiter. Entonces, así para que tengan una historia de eso. Y parece que viene el nombre de Daniel, Belsasar, por viene de este dios. Entonces, siguiendo adelante en el versículo 9, nos dice Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Ok, aquí vemos varias cosas. Primeramente, le dice que Daniel o Belsasar es jefe de los magos. Esto es un título pagano que le había dado Nabucodonosor a Daniel. Y aquí también dice que Daniel tenía el espíritu de los dioses. De nuevo, esto muestra que para Nabucodonosor, para el rey, Daniel no tenía el espíritu del Dios Altísimo o el Dios grande o el único Dios, pero simplemente es un Dios de muchos dioses. ¿Ok? En ti, espíritu de los dioses. Entonces, todo lo que ha pasado, como todo lo que pasó en Daniel capítulo 2, no ha cambiado la forma de pensar. Y también, no solamente capítulo 2, pero capítulo 3, con el horno de fuego. Todo eso no ha cambiado el pensamiento del rey. Sí reconoce que Daniel y sus amigos sirven a un Dios real, pero para el rey no es el mero Dios o el único Dios, es uno de muchos dioses. Y así es su pensamiento. Y pues esto, lo que vemos como en el versículo 9, nos muestra eso. Y entonces, no importa que Dios ya mostró muchas cosas a Nabucodonosor, como quiera, no mira a Dios como el Dios verdadero o más que todo el único Dios, ¿verdad? Entonces seguimos adelante en versículo 10. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Entonces aquí del versículo 10 al 17 comienza a explicar sus sueños. Voy a leerlo entero al 17. Dice, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y déjame leer el 18, donde dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Ok, entonces ya sabemos el sueño. Ahora lo que sigue es Daniel va a interpretar el sueño. Entonces seguimos adelante. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y a sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben, ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Rápidamente, el razón que le turbaban a Daniel a lo que vio de su interpretación es porque vio que era algo malo para el rey. Y normalmente era algo duro o difícil para decirle al rey que malas noticias, porque normalmente si alguien le decía malas noticias, él los mataba a esa persona que les daba malas noticias. Entonces Daniel, sabiendo que, mira, este sueño es malo para él,
para el rey, o son malas noticias para el rey, entonces se turbó por esa razón. Pero el rey dice, no te turbes, dígame lo que es o lo que significa este sueño. Ok, entonces seguimos, dice, el árbol que viste que crecía y hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, sigue diciendo, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Yo me puedo imaginar que el rey está sonriendo hasta ahorita, ¿verdad? Dice, oh, pues está bien. Pero sigue adelante, diciendo, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Entonces, versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de dentro los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasaron sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ok. Ahora, lo que me gustaría hacer es regresar al versículo 10. Quiero regresar al versículo 10 y vamos a ver esta interpretación y mirarlo junto, así mirando todo lo que significa todo. Ok, entonces vamos a ir al 10. Dice, si se acuerdan, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Ok, entonces cuando Nabucodonosor explicó que él tuvo este sueño viendo este árbol, si vemos en el 22, el versículo 22, explica Daniel lo que es. Dices, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Entonces diciendo que el árbol que vio el rey es él. Entonces es muy sencillo eso. Vemos que él muestra, o el árbol es una representación del rey mismo. Entonces vemos el 11 y el 12, dice, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se la alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. De nuevo hablando del rey. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Ok, entonces de nuevo en viendo el versículo 22 es la interpretación, diciendo que todo eso muestra que él fue grande y ha llegado hasta el cielo y su dominio hasta los confines de la tierra. Ok, entonces ya yo creo que lo podemos entender muy fácil. Entonces al 13 y el 14, en el 13 dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Ahora Daniel aquí no explica y no habla sobre el vigilante, ¿verdad? No nos dice exactamente quién es el vigilante, pero con viendo el contexto, parece que el vigilante es un ángel que es enviado por Dios, simplemente con viendo el contexto. Versículo 14 sigue diciendo, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Ok, entonces aquí viendo que dice el vigilante derribar el árbol y cortar sus ramas, nos muestra, como dice Daniel en el versículo 25, vemos que dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Entonces nos damos cuenta que el mandato del ángel de cortar el árbol y sus ramas alude a que el rey será expulsado de entre los hombres. En otras palabras, el rey perdería todo el poder y sus riquezas que había adquirido. Ok, entonces ahí es donde está la mala noticia. Versículo 15
Continúa hablando del árbol que es cortado y despojado de sus ramas, y eso sigue en el versículo 16 también. Ahora, aquí en el 16 habla sobre el 7 tiempos. ¿Qué significa 7 tiempos? Pues se cree que los 7 tiempos es 7 años, que esto significa 7 años. Entonces, por 7 años, ¿qué pasará? Dice que su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia. Entonces, ¿qué significa eso? Eso está diciendo que ese va a convertir como un animal. Si vemos de nuevo como el versículo 25, ¿qué dice? Dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Está diciendo que él va a estar con los animales. Dice que su corazón será cambiada, quitada de un corazón de hombre y se le echará un corazón de las bestias. Y que el rey será como un animal. Y esto es muy interesante que dice eso, porque si piensas sobre el animal y el ser humano, ¿en qué se distingue el animal del ser humano? ¿O qué se distingue el ser humano del animal? Pues sabemos que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Y pues si el animal, no. Los animales no pueden razonar, pero el ser humano sí puede. Los animales son guiados exclusivamente por el instinto, ¿verdad? Todo lo que hacen es por sus instintos. Así Dios les dio ese instinto y es lo que hacen. Existe un elemento particular en el interior del animal que lo impulsa a actuar como actúan. Y ese elemento es su estómago. Porque si piensas bien, los animales están dominados por sus estómagos. Por esa razón podemos entrenar a los animales en ciertas acciones dándoles como galletitas, como recompensa de su obediencia. Es el estómago de los animales que los mueve. Es el impulso de saciar sus apetitos. Entonces, así pues, el versículo 25 es una representación del hombre carnal y pecaminoso. Aquí es lo que lo muestra. Los hombres carnales y pecaminosos son esclavos de sus apetitos y de sus apetitos carnales. Entonces, este sueño anuncia que el rey se convertirá en esclavo de sus deseos pecaminosos, de sus apetitos humanos y carnales. Va a hacer exactamente lo que desea su carnal o que su carne quiere hacer. Como uno que es pecaminoso o pecaminosa, si quiere uno saciar sus deseos, ¿qué hace? Pues hace cosas que les da al mundo, ¿verdad? Porque está siguiendo su carne. Lo que quiere su carne se lo da. Pero es lo que está pasando aquí con el rey. Que Dios va a dejar que todos los deseos que tiene, que quiere saciar de su carne, lo va a dejar que pase. Y es como siendo un animal. Entonces, si ves de nuevo del 17, aquí nos dice, ¿por qué va a acontecer todo esto? ¿Para qué razón? Pues simplemente para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Entonces, todo esto es para que todos puedan ver que Dios es el Dios verdadero, incluyendo el rey, que el rey reconozca que el Dios es el Dios verdadero. Ok, ahora vamos al 27, versículo 27 que dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí simplemente Daniel está diciendo un consejo diciendo, ¿sabes qué, rey? Mejor que te arrepientes de tus pecados, porque si lo haces, a lo mejor todo este juicio no caerá sobre ti. Es muy interesante eso, es lo que está diciendo, mejor arrepiéntete ahorita, para que este juicio, este sueño que tú tuviste, no se cumple. Ahora, sabiendo eso y lo que dice Daniel, esto demuestra que este sueño se trataba más que todo de una advertencia, era una advertencia y no tanto una profecía, porque las advertencias es una cosa que manda Dios como un juicio que puede mandar si no haces algo. Por ejemplo, en las profetas menores que estudiamos, ya vimos que Dios mandaba a los profetas para mandar advertencias al pueblo de Israel para decirles que si ustedes no se arrepienten, entonces va a caer un juicio sobre ellos o sobre ustedes, ¿verdad? Entonces, si no se arrepienten, entonces esas palabras se convierten de una advertencia a profecía. Porque sí se cumple lo que decía el profeta, pero comienza como una advertencia, ¿verdad? Ahora, no comienza como profecía, porque si comienza como profecía, es algo que nadie puede cambiar. Por ejemplo, como una profecía que dice que un día el Mesías se enviará del linaje davídico.
eso no importa qué uno hace, eso se va a cumplir. Es una profecía. Pero una advertencia como este sueño que tuvo Nabucodonosor era algo que parece que podría evitar si se arrepentía. Por eso le decía a Daniel eso, que déjame darte consejo, es lo que dice. Mejor pide perdón de tus pecados. Mejor sal de esto. Ya no sigues en la maldad, para que no caiga esto sobre ti y que haya tranquilidad en tu vida. Y entonces aquí vemos que simplemente este sueño fue una advertencia para el rey. Ahora, estas advertencias que vienen de Dios es una advertencia hasta el momento que no hacen lo que Dios pide, entonces se cumple como palabra profético, ¿verdad? Entonces seguimos adelante que dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, entonces dice 12 meses, que viene siendo un año, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ahora, entonces vamos a leer el 32 porque va junto. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como las bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasaron sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Ok, entonces acuérdate aquí que vimos primeramente en el 27 que Daniel le dijo, mira, mi consejo es que te arrepientas, ¿verdad? Pero vemos que ya pasó un año, ¿verdad? Pasó 12 meses y el rey estaba diciendo, mira todo esto que está tan grande, tan bonito que yo edifiqué. Entonces él como quiera no se ha arrepentido y vemos que él como quiera estaba muy orgulloso de él mismo, estaba lleno de orgullo. Y entonces, como él nunca se arrepintió, ¿qué pasó? En ese momento cayó el juicio de Dios. En ese momento, mientras que él estaba hablando, el juicio cayó. Él tuvo todo un año para arrepentirse. Todo un año. Cayó ese sueño. Después del sueño tuvo un año, 12 meses para arrepentirse, así como dijo Daniel. Pero como no lo hizo, entonces cayó este juicio. Y ahí nos muestra muy bien cuánto Dios es paciente, ¿verdad? Ya Nabucodonosor vio en su primer sueño que vimos en el Daniel capítulo 2 que Dios tiene el poder para revelar estas cosas. En el capítulo 3, el rey mismo también vio el poder de Dios con con el milagro del horno del fuego, ¿verdad? Con Shadrach, Meshach y Abednego, que ellos fueron echados ahí, pero Dios los salvó. El rey vio eso y como quiera, no dijo que es el único Dios. Y otra vez aquí, otra oportunidad que Dios le da a Nabucodonosor, diciendo, mira, tienes que arrepentirte y que sepas que Dios es el único Dios. El Dios de Daniel, el Dios de los muchachos es el único Dios verdadero. Pero así no fue. Y por eso en este momento, mientras que él estaba diciendo estas cosas orgullosas, de él mismo cayó el juicio sobre él. Y todo lo que el sueño decía se cumplió, así como ya leímos en el 32 y en el 33. Entonces así fue. Entonces, como vimos en el sueño, que decía que por 7 años iba a pasar esto, ¿verdad? Que por 7 años, hasta lo dice en el 32, dice 7 tiempos pasaron. De nuevo, esto significa que 7 años pasaron. Entonces, cuando el juicio cayó y Nabucodonosor perdió todo y andaba así sin casa y perdió todo y estaba con los animales, fue por 7 años. Y aquí mismo lo dice, si vemos el 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba de los bueyes, ¿ok? Entonces estaba con los animales y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Aquí nos muestra, aquí el último, que su pelo creció y sus uñas también crecieron, significando, enseñando que esto describe una persona que está en ese ambiente por 7 años, ¿no crees? Una persona que está con los animales por 7 años va a tener pelo crecido muy largo y va a tener uñas largas también. Entonces por eso creemos que cuando dice pasa los 7 tiempos es 7 años, porque si alguien pasa 7 años con animales, así va a ser. No tienes corte de pelo, tus uñas demasiado largos. Y así estaba Nabucodonosor. Él no se quería arrepentir y Dios le quitó todas las riquezas que tenía. Pero vamos a ver qué tan misericordioso es Dios. Seguimos en el 34.
Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Entonces, por fin, ya dice que ya alaba al Señor, ya se dio cuenta quién es el Altísimo, quién es el Dios. Por fin se dio cuenta. Tenía que perder todo por 7 años para que al fin se diera cuenta. Pero para él fue misericordioso Dios que le dio esta oportunidad de, de poder regresar al Señor, no regresar, pero de poder reconocer que Dios es el Dios Altísimo. En el 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él aquí simplemente está describiendo cómo es Dios. Ya entiende quién es y cómo es Dios. Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Entonces fíjate bien que Dios le bendició de nuevo con su reino. Se hizo rey de nuevo. Él perdió todo por 7 años por no arrepentirse, pero tan grande y tan misericordioso es Dios que le dio de nuevo su reino del momento que el rey reconoció que Dios es el Dios verdadero. Entonces, aquí diciendo el rey que ya sabe que Dios le dio todo de nuevo. Y se termina con diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces aquí de nuevo, cuando él está diciendo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, el rey está diciendo que estas son palabras verdaderas acerca de Dios. Entonces de nuevo parece que Nabucodonosor finalmente se dio cuenta de quién es Dios y reconoció por fin que es a través de Dios que uno recibe bendiciones y no por las propias acciones. ¿Ok? Y ahí se termina el capítulo y ahí se termina la historia de Nabucodonosor. Porque cuando brincamos al capítulo 5 vamos a ver que él ya no es el rey de Babilonia. Entonces si uno pregunta, ¿Nabucodonosor entonces fue salvo? Pues parece que sí. Parece que sí, que Dios le dio mucha oportunidad de al fin ser salvo, de al fin reconocer quién es Él. Y si vemos aquí, como se termina en el capítulo 4, vemos que sí, reconoció quién es Dios, al fin reconoció que Dios es el Dios Altísimo. Y yo diría, conforme la escritura, que sí, Nabucodonosor fue salvo. Simplemente porque Dios es misericordioso y Dios, pues, Él nos perdona, ¿verdad? Aunque nosotros no hacemos lo que debemos hacer, así como el rey, Dios como quiera lo perdonó y Él hará lo mismo contigo, así como hizo conmigo. Y pues ahí se termina este capítulo tan tremendo. Y la próxima semana hablaremos sobre la mano que escribe en la pared en Daniel capítulo 5. Va a ser muy interesante. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios de este estudio que nos dio en este día. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este estudio bíblico que nos diste, Señor, en este momento. Gracias por esta oportunidad de hablar de tu palabra. Gracias por dejarnos, o darnos más que todo entendimiento de saber cómo vivir nuestra vida conforme de lo que tú quieres, Señor. Queremos hacer todo para ti, para agradecerte a ti, Señor, y te damos gracias porque nos pudiste dar ese entendimiento. Y te doy gracias por cada persona que pudo estar conmigo en este momento. Te pido que los bendigas grandemente en sus vidas, Señor. Estés con ellos, Señor, que su corazón y su espíritu esté lleno de ti, Señor, que todo lo que hacen lo hagan para agradecer a ti, Señor, en palabra y en acción. Y te doy gracias por cada uno de ellos. Y también, Señor, te doy gracias por siempre poder hablar de tu palabra, Señor, que nos das este privilegio por medio de estas redes sociales que podemos compartir esta palabra. Y queremos hacer todo para glorificar a ti y a tu nombre, Señor. Y te damos gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar conmigo de nuevo de este estudio bíblico. Si quieren dejar comentario, pueden dejar. Si tienen pregunta,
o diferentes opiniones de lo que leímos, déjenlo, porque para mí es algo que yo simplemente quiero reconocer la verdad de la palabra. Y pues también pueden suscribir a nuestro canal para seguir recibiendo más videos en el futuro. Pueden compartirlo también para que otros puedan recibir de la palabra de Dios. Y pues Dios los bendiga, que estén bien, hasta la próxima, nos vemos con Daniel capítulo 5. Dios los bendiga.